Me lesioné los hombros porque yo estaba haciendo hipertrofia, lo que antes se decía físico-culturismo. Y eran ejercicios contraindicados. O sea, por eso me lesioné lumbar. Me dijo, salte de ese gimnasio, está mal, ese man no sabe. Y le veo a la esposa del dueño, a la dueña, que ingresa, me baja la música y le dice, agradezcámosle a Roberto, voy a continuar yo con la clase. Esa idea, ese pensamiento de que un hombre que hacía aeróbicos, tanto como profe como alumno, pues era considerado comúnmente, como se dice, maricón. ¿Qué dicen, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, aquí tengo a unos invitados que ya les voy a ir presentando, pero bueno, les comento un poco sobre cómo inicié en el aeróbic para entrar en contexto y que luego acá aparezcan estos dos cracks. Bueno, yo inicié más o menos cuando tenía 17 años en esto del aeróbic y empíricamente, o sea, no sabía absolutamente nada, no tenía noción de nada y bueno, me alejé unos 4 o 5 años más o menos de hacer algo empírico por ahí que no era nada de aeróbic, sino simplemente pues cosas que se hacían sin saber. Y bueno, cuando entré ya a estudiar en la Facultad de Educación Física en la Universidad Central del Ecuador, pues aquí aparecen estos dos cracks. Y pues nada, y quiero darles la bienvenida acá a Roberto y también a Andrés. ¿Quiénes son? Pues son mis mentores. Creo que mucha gente me ha preguntado ¿quién te enseñó? ¿Quién fue la persona que estuvo en ese proceso, en los inicios? Pues y aquí les presento a los dos que en algún punto contribuyeron para que, bueno, en algo bueno se haga hoy día referente al aeróbic. Así que Roberto y Andresín, bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de aeróbic, igual cómo iniciaron ellos y cómo fueron las putadas que me daban cuando empezamos en esto. Roberto, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, hola Eddie. ¿Cómo va, chicos? Bueno, más que putadas eran consejos, creo yo. Todas las cosas que nosotros hemos podido compartir con Edison y entre Andrés y conmigo, siempre han sido con el afán de que siga adelante la aeróbica. Así que, nada, hablar de aeróbica, hablar de los inicios, hablar de amistad, hablar de muchas cosas. Chévere. Andrés, ¿cómo vamos? Bien, gracias Edison por esta oportunidad. Te felicito por las cosas que estás haciendo. Creo yo que siempre es importante que podamos sumar antes que restar y esto mucho más que en la actividad física se necesita personas que estén haciendo las cosas bien como lo estás haciendo. Y muchas gracias por la apertura, gracias por las palabras que has dicho. La verdad, todos nos iniciamos desde algo, ¿no? Empezamos desde algo sin conocimiento alguno al principio y bueno, vamos desarrollándonos de acuerdo a lo que nosotros vamos presentando en el día a día. ¿Tú crees que es importante un mentor en cualquier cosa que hagamos? Por supuesto, el mentor es importante. Yo tuve un mentor en la actividad física, no solo en el aeróbic, sino también en el fútbol, que también soy especialista en esto del fútbol, y conversábamos con ellos, dicen, tú tienes un docente, una persona a la que seguir y el mentor. Tú tienes que saber diferenciar cuáles son las características de cada uno y por qué es tu mentor. Entonces yo creo que siempre es importante que tú tengas la guía necesaria y los pasos a seguir para ser un buen profesional en lo que te dediques. Chévere. Robert, ¿crees que es importante un mentor en cualquier cosa que iniciemos? Por supuesto, comparto las palabras que dice Andrés. Uno siempre tiene que tener una guía y lo principal en este mundo no solamente es introducirse al fitness, a la aeróbica, a la actividad física, sino que tratar de que lo que tú aprendiste se aplique de forma correcta y todo lo que tiene que ver detrás de eso, siempre está el mentor, el que te dice, esto está bien, esto está mal, haz de la forma técnica, como tú dijiste hace un momento, el que te... pero por mejorar, por corregir. El mentor siempre va a ser la persona que nunca te va a dejar, ni siquiera cuando tú te quieras olvidar de él o de ella. Así que yo creo que el mentor sí es importante. ¿Cómo fueron tus inicios, amigo, en el aeróbic? ¿Cómo iniciaste en este mundo?
Yo inicié por una lesión. ¿Ya? Me lesioné los hombros porque yo estaba haciendo hipertrofia, lo que antes se decía físico-culturismo. Me estaba preparando en un gimnasio para participar en una competencia local de la ciudad. Lamentablemente, porque todo se hace de forma empírica, me lesioné los dos hombros y estaba en la fase ya de secado y tenía que sudar y tenía que hacer trabajo cardio y todo lo demás. A partir de lo que yo me lesioné los hombros, no podía ni levantar los brazos. Entonces hubo una persona que me dijo que siga trabajando las partes del cuerpo que podía, y lo del cardio era aburrido pasar solamente en la bicicleta y eran horas de bicicleta. Entonces Jaime Jaramillo, un extraordinario profesor de aeróbica de la viejísima guardia, me invitó y me dijo: Robert, si quieres, vente a mi clase para que puedas aprender, ver si te gusta, capaz que te quedas. Y fue así. Una clase entré, pero como al principio creo que a todos nos ha pasado, todo el mundo igualitos a ese lado y yo parado tratando de ver, hasta que por ahí me dijeron: sal de ahí, man. Me molestaban mis compañeros y todo, pero ese fue mi inicio. Y Jaime Jaramillo fue mi mentor, en cambio. Fue quien me pudo inculcar este amor a la aeróbica. Claro que en ese tiempo, incluso hasta mal visto se veía que los hombres participemos en las clases de aeróbicas, porque se suponía que teníamos una inclinación sexual diferente. Pero fue así, ¿no? Mis inicios fue por la lesión que tuve. Claro, es que eso te iba a decir, ¿no? A veces, bueno, yo creo que antes se tenía esa idea, ese pensamiento de que un hombre que hacía aeróbicos, tanto como profe como alumno, pues era considerado comúnmente, como se dice, maricón. Sí, ¿no? Bien, gay. Pero así lo decían, ¿sí, no? Sí. Y era algo que recién se estaba iniciando. No por esto voy a pensar que soy muy viejo, pero sí tengo ya casi 5 vueltas a la vida. Entonces, ustedes haciendo cálculos se podrán imaginar, años 90, por ahí, yo ya estaba incluido en este mundo, pero sí tenían, incluso las mujeres, que era el grupo etario entre 20, 30, 35 años, quienes más participaban de estos eventos fitness, veían un hombre y era como que, ay, Dios mío, o sea, es un hombre, nos va a dar una clase un hombre. Porque generalmente eran mujeres las que daban las clases de aeróbica. Si ustedes van un poquito más a la historia de la aeróbica, ¿quién fue que creó o que inició en este mundo del fitness? Les dejo de tarea. Jane Fonda. Era una mujer, exactamente. La que popularizó. La que popularizó. Entonces, a partir de ahí, el cambio que se da hacia los varones, hacia los hombres, generalmente estaba sesgado a que tenían una inclinación sexual diferente. Entonces, era bastante complicado. Chévere, Robert. ¿Cómo fueron tus inicios, Andrés? ¿Cómo iniciaste en el aeróbic? ¿Por qué iniciaste? Verás que coincidencias de la vida, creo que eso también nos hace que podamos ser amigos y todo lo demás. Igual entrenaba en mis inicios, fueron prácticamente por mi hermano, no en la aeróbica, sino en la actividad física, tanto en la musculación. Me encantaba la musculación, estaba ya participando en eventos a nivel de Quito, norte de Quito y sur de Quito, en 2 eventos quedé segundo y tercero, y el entrenador donde yo hacía musculación, claro, tú le veías, ¿no? El entrenador grande, fornido, y él me indica, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una preparación para que vayas al Mr. Pichincha o al Mr. Quito ya a grandes ligas. Entonces uno dice, ya, dale, qué chévere. Voy así mismo a la preparación que él me hace, me lesiona la espalda, la parte de la lumbar. Y obviamente yo trabajaba en un equipo de divisiones formativas, ya estaba relacionado con la actividad física, en este caso en el fútbol. Me hago ver con el fisioterapista y el fisioterapista
me dice que le explique qué estaba haciendo, qué tipo de ejercicios que estaba haciendo. Y eran ejercicios contraindicados. O sea, por eso me lesioné el lumbar. Me dijo, salte de ese gimnasio, está mal, ese man no sabe. Y a partir de eso comienzo a indagar a ver dónde puedo ir a aprender. Comienzo a entrar a la universidad, que me imagino que ese es otro tema según me indicaste. Me preparo por ahí y comienzo a ver cursos para ser yo mi propio instructor de fisicoculturismo. Es así que llego a un centro de capacitación y formación, que es el CIFA, de Giovanni Campaña. Llegué para allá y obviamente cuando él me indicó, yo dije voy a ser instructor de musculación y él me indicó, ¿por qué no vas a los aeróbicos? ¿Por qué quería ser instructor de fisicoculturismo? Porque quería tener mi propio gimnasio. Entonces yo decía, yo mismo voy a planificar, hacer todas las cosas bien. Y cuando él me abre la mente y me dice, ¿qué vas a hacer cuando no venga el instructor de aeróbicos? Porque pesas podrás indicarle a ciertas personas, pero los aeróbicos no se manejan así. Entonces me abrió como la cabeza, ¿no? Y digo, ¿y sí, qué hago si no viene el instructor o algo parecido? Dije, ok, es una buena opción para aprender, para ver qué es lo que se hace y comencé a comenzar a seguir esto de la aeróbica y así empezó, ¿no? Y ahí justamente después le conocí a Roberto, que ahí nos vimos por primera vez, comenzamos a hacer un seguimiento de todo lo que son las clases y todo, y creo que fue el inicio, ¿no? Hasta donde alcanzamos. Más o menos, ¿en qué año fue eso que entraste? A ver, yo entré a la universidad 2005, estamos hablando del 2000, entre el 2007, puede ser Roberto, 2007, 2008. 2008 estuvimos en este centro de capacitación, y obviamente Roberto ya era muy avanzado, sino que él quería más por la formación como tal, por tener un documento, como les decía antes, y yo me estoy adelantando un poquito porque hemos conversado. Quería un documento que te diga, eres capacitado o tienes la capacidad para hacer estas cosas. Entonces él entró allá y ahí nos conocimos y comenzamos a hacer un buen grupo como para podernos formar en esto de la aeróbica, ¿no? Qué chévere esas anécdotas que voy escuchando. La verdad, creo que muy poco hemos conversado de esto, ¿no? De cómo iniciaron ustedes. Y más o menos, ¿por dónde fueron tus mercados, Andrés? ¿Por dónde fueron los puntos donde empezaste dando clases? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? ¿Cómo fue tus inicios ya dando clases? A ver, cuando te estás abriendo campo en algo que desconoces, necesitas el mentor, necesitas la persona que te pueda guiar. En este caso, Roberto fue la persona que siempre estuvo ahí, que nos conocimos, y casualidades de la vida, después de eso entró a la Universidad Central, entonces fuimos muy allegados. En el transcurso de que estaba siguiendo esta formación, esta capacitación como instructor de aeróbica, justamente creo que Roberto vio algo que podía hacer más allá de solo recibir clases, y él me indicó, ¿sabes qué? Acá están necesitando un instructor de aeróbicos, es para gente básica, comienza desde ahí, 1 hora, 2 horas, y así empecé. Fue en el norte de Quito, por acá, por San Carlos, un poquito más arriba, en una sala pequeña. Tenía 6 personas y las 6 personas sí básicas. La persona que daba esa clase o que era la dueña de ese espacio, claro, ella sí se daba cuenta y me dijo, sí, estás un poco básico, pero bueno, empecemos desde ahí. Y ese fue el inicio, ¿no? El puntual. Después fui a un gimnasio acá, justamente con Roberto, en Cotocollao, donde ahí comencé a abrirme de a poco, ya un poco más preparado, comencé a hacer la clase un poco más difícil para mí. Para las demás personas me imagino que todavía era un poco básico, pero vas cogiendo ritmo, y cuando coges ritmo y al menos si te gustan estas cosas, pues te vas soltando de a poco. Que eso fueron los inicios donde despegué, porque yo creo que soy de las pocas personas que me convertí, o no sé si haya más, instructor, pero de cero. O sea, yo no sabía que era aeróbica, había visto, como dices, a Jane Fonda algo en videos y no sabía más. No sabía estructura musical, no sabía cómo realizar los pasos, ahora escucho pasos asincopados, o sea, hay un montón de terminología que en ese tiempo a mí se me hacía, el básico era complicado para mí, imagínate llegar ahora a lo que ustedes hacen, ¿no? Claro, fue igual el inicio. Robert, ¿se te hizo difícil empezar a dar clases o no? Porque ha habido profes que dicen, no, yo empecé y no se me hizo difícil. Pero la verdad, amigo... Perdóname que me salga esta risa y la sonrisa de la cara, pero a ver, la persona que diga que no se le hace difícil o que no se le ha hecho difícil iniciar, me está mintiendo porque generalmente
uno tiene que ver varios factores, cómo llegas tú a la gente, si es que tienes pegue, si es que tus clases gustan, si no, pueden haber un montón de personas que tengan clases extraordinarias, pero si no saben llegar a las personas, no resulta y no se quedan en los lugares donde dan clases. Pero para no hacerles tan largo el cuento sobre mis inicios, como les dije, yo me preparé con Jaime Jaramillo y mi intención no era salir a trabajar en otros gimnasios, sino primero comenzar en el gimnasio donde yo estaba preparándome para este concurso de fisicoculturismo. Un viernes, la profesora que daba ese día no llegó. Y el instructor del gimnasio de musculación le dice al dueño del gimnasio, don Ricardo, Roberto ha estado preparándose con Jaime, él está queriendo dar las clases de aeróbica, así que no viene la profesora, no sé, no hay quien más y las personas están esperando ahí. Don Ricardo me dio la confianza y entré. Pero lo que voy a contar a mí no me llegó como algo que me desmoralizó, sino un plus que me empujó para seguir aprendiendo. Mientras yo estaba ya en la clase, no digo que me estaba yendo de maravillas, porque era mi primera clase, pero estaba 35 minutos de la clase y escucho que me bajan la música. Entonces mi sorpresa fue que ¿qué pasó? Y las personas que estaban en la clase también se regresaron a ver y le veo a la esposa del dueño, a la dueña, que ingresa, me baja la música y le dice, agradezcámosle a Roberto, voy a continuar yo con la clase. Cualquier persona, digo yo ahora, que le hacen eso, uno se enoja, se molesta y dice, ¿y qué pasa? Es mi clase, ¿por qué te metes o por qué se mete? Lo que sea, pero yo entendía que estaba iniciando, así que después de que la señora terminó de dar la clase, me llamó a la oficina del gimnasio y me dijo, Roberto, mira, tú estás iniciando, me comprometo contigo a que cuando ya estés un poco más preparado, fogueado, tú tienes trabajo acá, pero todavía te falta. Y ella sí había hecho, en ese entonces habían muchos de estas convenciones que se solía dar antes, en donde venían instructores extranjeros y que eran masterclass de un día, 2 días, y ya, instructor. Pero me dijo eso, o sea, síguete preparando y acá tienes un puesto. Esa fue mi primera vez, mi primera experiencia como instructor, media hora de dar clase. ¿Y cómo te sentiste? ¿Sabes qué? Que se acabó la clase. No, o sea, yo me preguntaba qué pasó, o sea, ¿por qué no me dejó terminar la clase? No sirvo para esto, capaz estaba haciendo las cosas mal, la pedagogía, la didáctica, la metodología, quizás el desglose o los pasos, todo uno se pone a pensar. Pero cuando ya uno se va tomando experiencia y regresa a los pasos, dice, no, tenía razón. No podía yo continuar con la clase porque era extremadamente básica. Y las personas que estaban ahí no es que estaban disfrutando de la clase, sino que como yo les conocía por ser parte del gimnasio, a mí me apoyaron. O sea, para nosotros era una super clase. Para la gente que sabe, era una clase súper básica, con mucha repetición. Ese era el... Claro, es que esa es cuando uno recién empieza, uno dice, tengo la super clase ya, pues. Pero la gente, ya vas con la gente y todo lo demás y por supuesto, la gente, pues esto es algo básico que ya se está haciendo. Y de hecho así empezó, ¿no? Porque, bueno, yo les veo a ustedes dos haciendo clase en la universidad, ¿fue, no es cierto? En el Coliseo. Yo no sabía, o sea, bueno, ya había tenido alguna noción y bueno, que mi tío tenía un gimnasio. Pero yo ya les veía dando, o sea, repasando pasos ahí en el Coliseo. Y bueno, ahí les pregunté, ¿no? Ahí les pregunté qué hacen y bueno. No, la pregunta fue, ¿qué mariconadas están haciendo? Esa fue la primera pregunta. Y volviendo un poquito antes de que pase esa otra parte, ¿sabes que a mí me pasó algo parecido cuando estaba en una clase con gente básica? Había cuando una recién señora, empezabas. cuando recién empecé, una señora de unos 55 años más o menos, pequeña,
siempre se ponía al lado izquierdo mío. Yo estaba en el centro y siempre que daba la clase yo ya me daba cuenta que me iba fuera de música. Entonces uno se va dando cuenta, ¿no? Al principio quizás no caes en cuenta en eso, pero después sí. Y ella se paraba a un lado y te decía, está fuera de música. Ese no es el paso. Se equivocó de paso y todo. Y al escucharle al Roberto que a él le interrumpieron la clase y tú en cambio cuando estás dando la clase que te digan eso al oído, es sumamente complicado. Es sumamente complejo. Desmoralizante. Y tratar de otra vez reiniciar la clase como tal, que sin que se den cuenta tus alumnos, es sumamente complejo. Yo creo que solo las personas que después de eso analizan, buscan estrategias, metodología, didáctica y todo lo demás, como para que la clase se dé de mejor manera, para que los alumnos sientan esa motivación. Yo creo que es de gente que realmente quiere esta actividad como tal. Pero yo creo que, como decía Roberto, los inicios para nadie fue bueno. Claro, y más que todo lo que ustedes mencionan, o sea, ya la reflexión que ustedes hacen es como más técnica, ¿sabes? Porque tal vez en esa época, y me incluyo, uno decía, no, más actitud, más ganas y más esto, y son cosas técnicas, creo yo, que uno debe mejorar En ese tiempo solo se utilizaba la parte energética, el que gritaba más, el que incentivaba más, ¡dale! El que tenía mejor cuerpo. Exacto. Y es que es así. Sí, visualmente uno tenía que estar por lo menos acorde a lo que se buscaba, ¿no? Lo que se perseguía. Tanto es así que incluso a los varones nos tocó comenzar, no como ahora, que cada quien se viste como sea, ¿no? Antes habían parámetros con los dueños y dueñas de los gimnasios que te decían, tú tienes que venir vestido así, asado, cocinado. O sea, por lo menos a mí, que nunca he utilizado un enterizo, ponerme un enterizo para dar una clase en gimnasio, al aire libre, en el parque, o sea, y trabajar de esa forma es complicado, es complicado. ¿Y tú también usabas enterizo? No, yo nunca utilicé enterizo, la verdad. Creo que es que Roberto te está hablando de los inicios de los años 90, más o menos, y yo te estoy hablando del año 2008. O sea, hay un parámetro, un espacio de tiempo sumamente complicado. Entonces, en mi espacio siempre era, obviamente, el calentador, eso sí, y siempre te decían, hay que estar bien vestido, hay que estar preparado acorde a. No puedes venir con jean o con zapatos, algo parecido para dar una clase de actividad física. O sea, esos sí parámetros siempre puntuales. Estaban establecidos. Claro, y retomando lo que hablamos, bueno, quise censurarle un poco, pero sí es verdad, o sea, dije, ¿qué es esa mariconada? Cuando les vi ahí en la Universidad Central, ahí en la facultad. Y bueno, yo creo que cuando uno está estudiando, y eso lo vamos a hablar tal vez en el siguiente podcast, que vamos a hablar sobre ya la docencia. Sí. Creo que cuando uno está estudiando también necesita subsistir de algún modo, ¿no? Necesita subsistir de algún modo, necesita pagarse los estudios, porque pues en casa ya simplemente hasta el colegio o tal vez la universidad, te equivocaste en la universidad y ahora sí, busque por su cuenta. Pero ahí uno necesita trabajar y estudiar, ¿no? Si uno quiere progresar, la verdad. Y así fue como empezó. La verdad, yo les soy sincero, fue por necesidad. Y creo que ustedes son muy conscientes cuando les dije, pues, qué es esa mariconada que están haciendo, ¿no? Y la necesidad parte de siempre de todo lo que tú puedas plantear como para buscar un objetivo. O sea, todo ser humano tiene necesidad de algo. Sea por curiosidad, sea por salir adelante, sea porque necesito dinero o la parte económica, todo es necesidad. O sea, tú que estás en investigación sabes que partimos de algo que necesitas saber para comprender y obviamente indagar y buscar una resolución, así de sencillo. Claro. Entonces, yo creo que todos fuimos por ese lado. También cuando eres estudiante te falta todo y necesitas mucho. Y ahí cuando estás inmerso en la actividad física se te abre un campo pero amplio de muchas cosas que puede ser arbitraje, instructor de aeróbicos, instructor de pesas, juez de atletismo y bla, bla, bla. Entonces, simplemente tratar de capacitarte como para buscar esas opciones que tú puedas en ese tiempo tener el espacio económico para solventar todas las necesidades que tenemos como estudiantes, ¿no? Claro, es que es verdad, o sea... No, pero aquí en una infidencia con respecto a Edison.
A él se le propuso dos caminos: el arbitraje y de ser instructor de aeróbica. Pero para el arbitraje él necesitaba primero hacer el curso y ahí tenía que gastar, ahí tenía que pagar. Y luego no es que enseguida tenían las asignaciones, mira. Resulta que en ese entonces lo que más pagaban, si no me equivoco, eran $6.50, $7 cuando tú comenzaste. Claro, sí, más o menos por ahí. Estaba, sí, 8 lo máximo. Exagerado, o sea, ya los instructores que eran buenos, top eran $8, porque de lo que yo me acuerdo, sí comenzaste tú con $6.50, $7 claro. Por ahí. Y se le hizo ver que trabajando horas en el día podía ganar aproximadamente entre $35 y $40 diarios. Entonces a él se le saltaron los signos de dólares en los ojos y dijo, no, acá está. Es que eso ya representaba, imagínate a no tener nada, ¿sabes? Por supuesto. Imagínate a no tener nada cuando estás estudiando, a que te vengan unos $35, $40 dando clases. Pero entonces, por supuesto. Sí y eso creo que nos ha ocurrido a los tres. Porque de mi parte, yo toda la vida quise ser docente. Toda la vida, desde que tuve uso de razón, mi profesión soñada era ser docente. Podía ser docente de cualquier cosa, pero si yo llegaba a ser profesor de educación física, era mi sueño más anhelado. Yo estuve a un año de graduarme de economista, estudié administración de empresas, ingeniería en finanzas, pero no era algo que a mí me llenaba. Mi padre me dijo, ¿sabes qué? Lamentablemente yo no te puedo pagar más, ya mi bolsillo no da más. Así que yo me dediqué a trabajar primero como instructor de aeróbica, también como instructor de musculación, fisicoculturismo. Ahorré algunos añitos y después pude ingresar a la universidad. Y toda la carrera de la universidad, en la Facultad de Educación Física, me costeé de los aeróbicos, bro. A ver, ¿cómo inició esto? Lo que estamos hablando, o sea, es necesidad, la verdad es necesidad. Y como menciona Roberto, ya cuando me mencionó cuánto se puede percibir solo dando clases en la noche y estudiando en la mañana, que era lo que nos convenía para no dejar los estudios, pues me saltó la alarma y sí, bueno, me recomendaron primero el centro de capacitación, ¿no? No desmerezco, o sea, sí aprendí mucho, fue igual en CIFA con Giovanni Campaña, no voy a desmerecer porque creo que tiene un buen conocimiento, pero se aprendió la base nada más, aprendí lo básico, ya cuando salí llamémoslo, a la parte real, ahí es cuando me empecé a chocar, pues, y ahí es cuando les empecé a pedir consejos aquí a este par, porque no daba pie con bola, amigos, les soy sincero, no daba pie con bola. O sea, si hubiera sido que a la primera decepción o mala clase tenía que retirarme, yo no estuviera en esto. Entonces ahí es cuando ya les empecé a pedir consejos acá, porque la verdad sí les veía bien posicionados y bueno, cuando yo estaba haciendo el curso también veía, por ejemplo, a Villamarín, no me acuerdo cuál era el nombre del instructor, Villamarín, Giovanni Malca también, que trabajaban ahí en CIFA, Cecilia Ruiz también, y yo les veía haciendo clase, bueno, yo hacía prácticas con ellos, y les veía haciendo clase y no daba pie con bola, y yo decía, ¿cuándo en algún momento yo podría llegar a ser como ellos? O sea, ¿cuándo? O sea, porque yo veía haciendo cosas locas en ese momento y decía, ¿cuándo? ¿Saben? Igual cuando les veía haciendo clase a ustedes, decía, ¿cuándo puedo llegar a eso? Y en serio, o sea, hay muchas veces en que bueno, uno se siente muy motivado algunos días y dice, no, hoy sí. Pero yo creo que la mayoría de esos días eran grises, ¿sabes? Eran grises en el sentido de que creo que nunca lo voy a lograr. Creo que nunca voy a llegar a ese nivel y acá Roberto, el que más me me decía que tenía que seguir. De hecho, yo recuerdo una anécdota, mira, y esto yo les comparto en las capacitaciones que yo doy, que me quedó. Cuando yo no manejaba musicalización y bueno, había un colega tampoco que manejaba, ¿te acuerdas? Así que solo por burlarse se ponía a hacer clase ahí.
y no manejaba bien la música, pues. Y me acuerdo lo que tú me dijiste, o sea, cuando tengas la capacidad de cogerte un libro, un periódico que había en ese momento y estar marchando y leyendo el periódico y saber cuándo venga el beatmaster, que hablamos mucho en las clases grupales, ahí vas a manejar musicalización. Y yo era así en mi caso, o sea, cogí un libro, cogí un periódico, me ponía a leer, o sea, me ponía a leer el periódico, concentrándome en el periódico y para luego coger el beatmaster y nada. Y eso les comparto hoy día en las capacitaciones, aunque no lo creas, porque la verdad eso me quedó y ya cuando lo logré, que creo que fue unos 4 o 5 años después, creo que ahí sí dije, parece que ya más o menos la musicalización. Mira, lo que pasa es que yo no me puedo llevar ni 5 de ese crédito. Quien debería llevarse el crédito de eso es Jaime Jaramillo. Él me hacía un montón de cosas inimaginables para que yo pueda, él decía desarrollar el oído musical, porque cuando uno se desarrolla el oído musical, instintivamente trata de buscar el beatmaster para todo. Él me ponía, aunque ustedes no lo crean, él me ponía a pelar cosas, él me ponía a cortar, él me ponía a contar repeticiones con mancuernas y marchando, o sea, ejercicios que te obligaban a concentrarte en una, pero cuando tú ya ibas a coger el beatmaster, tenías que, y esa forma de trabajar, algo parecido, también tenía a quien tú nombraste hace un momento atrás, a Giovanni. Me acuerdo que también hacía con golpes, con palitos, tin, 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 tin. Entonces, son parte de las pedagogías, de herramientas pedagógicas, metodología que uno tiene que buscar. Pero yo pienso que todas esas cosas nunca van a pasar a ser obsoletas. Es que es la base. Nunca. Es que es la base. Nunca. Es que es la base. Sin musicalización no puedes hacer coreografías y eso es complicado porque siempre va a haber una persona que está al lado tuyo que sabe sobre esto de la aeróbica O y el estudiantes espacio o alumnos de la clase. y se van a dar cuenta y se nota realmente cuando estás fuera de música, se nota cuando realmente no estás o no se va a cuadrar toda la coreografía en sí, los 32 tiempos. Yo me acuerdo igual que Roberto, siempre era con esto y cada vez que caminaba aplaudía. Puesto los audífonos, escuchaba una canción que ya el o la 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 soñaba con el o la 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 la. Era el más fácil como para coger el beatmaster y el aplauso, como les decía, con los palitos. Y son cosas y experiencias que cuando uno se pone después a conversar como ahora entre amigos y con las personas que les gusta esto de la aeróbica, decir, o sea, no es fácil coger la musicalización. Y claro, no todos somos iguales y hay gente que al principio llega y dice, está re fácil. Capaz de esas personas que dicen ¿no? que fue fácil, sí, totalmente de acuerdo porque somos todos diferentes, pero hay otra gente que sí nos costó. Y capaz a nosotros nos costó más musicalización, pero pasos sumamente complejos, lo decimos, pero en un ratito, y es otra persona que cogió rápidamente musicalización, se le complicó mucho más, porque es otro tipo de coordinación. Entonces yo creo que hay que ver mucho ese tipo de cosas también. Porque hasta a mí me pasaba cuando estaba aprendiendo musicalización, hasta en el bus había una canción en el bus y coge el beatmaster ahí. No sé si a ustedes no les pasó, pero a mí sí, y capaz a muchos de los compañeros instructores, compañeras instructoras que nos están viendo, a ustedes les dio el síndrome del conteo. Claro. Por todo contado. Y yo no me daba cuenta y era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la calle uno caminaba y el con el pie derecho. O sea, ¿Y a ti también te pasaba que realizabas conteo ahí en cualquier lugar? Eso te digo, o sea, no tanto así específico, pero me daba cuenta que cuando bailaba comenzaba a contar la música, ¿no? A ver si estaba cuadrada. Salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Los tiempos muertos obviamente era el 5 y el 8. Y cuando bailaba, trataba de bailar justo en el beatmaster, porque eso nos enseñaron, ¿no? Que cada música tiene su beatmaster, cada canción tiene su cuadratura, en diferente ritmo, en diferente espacio, pero siempre lo tiene. Y en verdad, lo comencé a comprobar y era verdad, o sea, decía, wow, cada vez que uno va pasando las cosas, va aprendiendo otras cuestiones y era complicado. O sea, ahora ya no me acuerdo, ya no me da nada de eso, ¿no? Pero bueno,
En ese tiempo sí. Claro, y mira, yo me acuerdo cuando ya empecé, o sea, ya dije, ya estoy haciendo el curso, o sea, quiero dar clases, ¿saben? Y acá, creo que era La Roca, es el gimnasio que trabajaban ustedes dos, ¿no? Ese gimnasio, creo que fueron Edison, Andrés, Cecilia, bueno, la mayoría del CIFA. Que quedaba por aquí, por Cotocollao, ¿no? La mayoría creo que fue, ahí se les dio la oportunidad de comenzar, se nos dio, porque también yo comencé, fue de uno de mis primeros. Claro, y fue uno de los primeros gimnasios donde empecé, y aunque miren, porque los dos me enviaban de reemplazo ahí, pues cuando no podían ir en la noche, hay cualquier día. Hay cualquier día. Otra historia. Y yo me acuerdo que 8 horas repasando para venir a dar la clase, ¿sabes? Porque había gente que ya le hacía aquí en Acuérdate que teníamos los 2 o 3 tipos de clases, la clase básica, la clase avanzada, que le llamamos, y la clase voladora. Los voladores eran los que ya realmente se daban cuenta de todo, y para esa clase sí tenías que prepararte sí o sí porque se daban cuenta de todo. Imagínate, Eri, decirles en ese entonces, léxico de instructores, los voladores, o sea, ahora se les dice los avanzados, pero antes les decíamos, hasta en son de broma, los voladores, o sea, porque ya era otro nivel, eran otro tipo de clases. La exigencia. Pero no sé si ustedes hacían lo mismo para preparar las clases. Yo tenía unos papelitos así redonditos, chiquitos, que entraban en la mano y que 4 pasos en B, sí, claro. No sé qué. Claro, entonces, claro, yo también tengo esos papeles. Hasta ahora. Y de hecho tú me decías, anota todo. Es que la mente es frágil. Sí. ¿Sabes dónde yo hacía? Ya en Cotocollao yo me comencé a acoplar a la gente de allá y no me daba mucho nervio, pero cuando me llevaron igual al comité en un gimnasio donde realmente había gente que hasta ahora sé que creo que van allá a la Carolina, esa gente igual sabía. Entonces allá sí tocaba estar, yo tenía cuaderno en cambio, no tenía los papelitos. Tenía el cuaderno y tenía toda la estructura hecha, realizada, y claro, antes de eso llegaba media hora y solo esa clase. La básica ya era como calentamiento, y después la otra, la avanzada, la voladora, esa sí tocaba estar repasa, y el instante que dabas con el espacio y el tiempo que tienes después, se te ocurría algo en ese rato y pum, sacabas otra cosa y le hacías mucho más compleja. Parte de la creatividad. Parte de la creatividad. Ya, pero imagínate, cuando ustedes me enviaban de reemplazo, como digo, ¿cómo que tengo creatividad si ustedes ya la movían en esa época? O sea, si ustedes ya daban clases en esa época. Entonces, es que era difícil reemplazarlos a ustedes dos, porque yo cuando iba a La Roca siempre comentaban el Andrés y el Roberto, y bueno, más o menos que manejaban el mismo estilo, ¿sabes? La misma metodología, la misma didáctica. Y yo recién empezando, creo que fue una de mis primeras clases aquí en La Roca. Y, o sea, chévere el que me dieron la oportunidad, ¿sabes? Porque no sabía dónde más dar clase, la verdad. Y representaba, o sea, claro que yo vivo en el sur y venirme para acá si quiero ir en media de viaje en bus. Pero lo que hablamos, en esa época de estudiante, representaba ya tal vez para esa semana, y tal vez era mi única clase a la semana. Claro. Y representaba ya para toda la semana el venirme a dar clase acá porque eran 3 horas. Lo que te decían al principio es date a conocer, porque eso te va a abrir campo. El momento en que tú comienzas en un gimnasio, vas a otro espacio, y mira que sí me pasó, ¿no? Yo daba clases aquí en el gimnasio, lo que tú dices, y por ahí hubo una señora que era alumna, me dijo, ¿sabe qué? Yo soy profesora de un colegio, están buscando un profe para hacer una extracurricular, me interesan mucho sus clases, me gustan mucho, ¿qué le parece si quiere ir para allá? Dije, ok, vamos, ingresé a ese colegio a dar esas clases. O sea, todo el espacio donde tú te abras campo te va a dar opción para irte mucho más allá. Y así es cuando empiezas. Tú empezaste con una clase, después te iban conociendo, después te llaman a otro lado, a otro espacio, y así sucesivamente. A veces sí necesitamos ese primer empujón. Como seres humanos que no sabemos el contorno o el entorno en el que estamos, sí necesitamos de la ayuda de la otra persona. Ahí vienen los docentes, ahí vienen los maestros, y creo yo el mentor es mucho más la persona que siempre te va a acompañar, porque yo te iba a preguntar cuál es la diferencia entre docente o maestro y mentor, porque hay que diferenciar esas cosas, ¿no? Pero el mentor es el que siempre te va a acompañar, el que siempre te va a guiar, el que va a estar para cuando necesites hacer algunos cambios o algo parecido, y en el que tú te puedes reflejar como la persona en la que yo puedo convertirme cuando yo ya acabe mis estudios o algo parecido. El maestro te enseña,
pero no va más allá. Por ejemplo, el escucharte y decirte, hey, yo hacía estos papelitos, sí, cierto que tú me enseñaste, es como que darte las estrategias que funcionaron para que a ti también te funcione. Y no ser egoísta y decir, bueno, ¿sabes qué? Hazle nomás y si te acuerdas bien y si no te acuerdas ya nada. O sea, es parte de un proceso que es sumamente importante. Claro, porque es como menciono yo en los cursos de capacitación hoy día. O sea, hay cosas que no están escritas en los libros, ¿sabes? Y que tal vez nos dio la experiencia, que tal vez nos dio el equivocarnos, o el que nos haya ido bien ahí, y tal vez enseñar a otras personas, porque hay cosas que no están y yo creo que para eso son los cursos, ya aportar ese granito de arena que uno tiene, aparte de lo que está escrito en los libros. Claro que sí, pero a ver, hay que entender algo. Como tú dices, no todas las cosas están escritas en los libros. Y la experiencia tampoco es que sea la única forma, la única herramienta que te pueda ayudar a mejorar. El equivocarse para bien o el equivocarse para mal, también te ponen en otros caminos en los que tú tienes que recorrerlos. Esto se ve generalmente a nivel ya lamentablemente, no por hablar mal del aspecto del fitness, pero se ve en los profesores que se creen que son un poco más la divina papaya. Y los profesores que... Y sí me puedo incluir que bajo perfil hemos logrado y hemos hecho cosas que capaz hicieron los otros, llegaron los otros, pero con otro tipo de... Claro, tal vez fueron más mediáticos, ¿sabes? A ver, uno tiene que entender que este mundo del fitness, y específicamente en este mundo de la aeróbica, uno tiene que aprender a llegar a las personas, ser y buscar la excelencia en impartir la clase, pero no creerse el dueño del fitness. Entonces, si ha habido profes mediáticos que la verdad no me enseñaron, o sea, no empecé con ellos en el proceso. Y justamente eso es lo que acá Andrés iba a comentar acerca de, ¿tuviste otras opciones o tenías otras aspiraciones, otros objetivos, ¿no? En ese momento? Sí, la verdad, dentro del espacio que estás estudiando y todo lo demás, se te pueden abrir otras oportunidades y eso, entonces decidimos como que alejarnos un poquito. Obviamente se extraña, una lesión también te complica la vida porque tu cuerpo es tu herramienta de trabajo y cuando tu herramienta de trabajo no está bien, pues tienes que tener ese espacio para recuperarte y entre una cosa y otra, entre el modo de vida que llevas, le fuiste cambiando, y apareció la pareja, aparece una nueva persona que está al lado tuyo, también cambia muchas cosas. Entonces yo creo que en sí está cómo te manejes en el entorno que estás y cómo lo estás. Entonces en su tiempo sí lo hicimos bien, como digo, nosotros creo sí compartimos también algo en común, es que el conocimiento, y eso nos dijeron a nosotros, el conocimiento se imparte, no se lo queda para uno, porque es para eso, para dar a conocer a las demás personas. Lo que tú dices, hay gente que no comparten muchas cosas porque piensan que eso les está haciendo bien y solo es para ellos. Y no debería ser así. Que si no, ¿para qué te sirve el conocimiento si no lo puedes compartir con los demás? Claro. Oigan, ya para finalizar, viralicemos esa anécdota del fin del mundo. Es que fue cuando ya dábamos clases, ¿sí o no? Así, yo creo que eso tiene derecho de autor. Así rápido, ¿no? Porque es que fue 3 días, ¿no? 3 días de campaña, ¿no? Capaz el hate de aquí van a decir, ¿y cómo están? Da igual. Patrocinando la salud, el fitness y todo eso. Nos van a contar eso. Solo mantener, estuvimos reunidos 3 días. A ver, que era el fin del mundo, ¿no? El 12 de diciembre del 2012, un jueves, expectantes de lo que iba a pasar y de que hoy se tenía que a las 12 de la noche se iba a acabar el mundo. Y esperando. Resulta que pasamos 3 días inventando clases de aeróbica. Obviamente, ya se podrán imaginar que no es que estábamos solamente haciendo las clases, pero como anécdota es que ahí le enseñamos, creo que a una de las personas menos coordinadas y menos con oído auditivo, a coger el Beatmaster. Andresiño, cuéntame. Sí, ya era prácticamente un nuevo amanecer, me parece. Ya estábamos en el espacio de que conversábamos y todo, y este profe, ahora es profe, no de aeróbica,
pero es profe de la actividad física. Justamente nos escuchaba 3 locos amantes de la aeróbica y solo hablar de esto y que de los pasos, y que las coreografías música, y que la estrategia y que la musicalización. Y le explicábamos a él, ¿no?, qué tan importante es la musicalización para las coreografías, y eso nos escuchaba, que tanto fue el asedio contra él y escucharnos. No escuchábamos música, sino todo lo que salsa, es, si no poníamos música, la aeróbica ahí. Y a él le veíamos sentados, nos veía, nos escuchaba, nos veía, nos escuchaba, veía los pasos y todo, y comenzó a mover el pie. Y después la cabeza. Y una de esas dijo, ya le cogí el Beatmaster. Pero después de 3 días hablando de lo mismo, no. Es que siempre jodíamos con la musicalización, ¿no? Sí. Por ejemplo, y en esa época ya, más o menos ya la movía, ya estaba ya inmiscuido, ya me había adaptado y todo lo demás. Yo dije, cuando uno está en la capacidad de haberse tomado unos 2 que 3 y dar una clase así, ya más o menos la mueve, dije. Y creo que en esa época fue ya que se llegó a esa capacidad, ¿no? Pero son anécdotas bastante chéveres, ¿sabes? Anécdotas que, chuta, tal vez uno nunca se va a olvidar, o sea, que uno se la lleva, la verdad. A ver, es que la amistad que nos une a los 3 no es una amistad de 5 años, 10 años, es mucho más. ¿Cuántos años nos conocemos contigo? ¿Unos 20 años? 2005, 2006, no, 2008. Entré al centro de capacitación, 2008, porque después tú entraste a la universidad 2009. Casi 20 años. Claro. 18 años, imagino. Claro, yo igual 2008 entré a la universidad, pero ustedes entraron en el 2009, creo que fue. No, 2008 mismo. No, él entró primero, yo entré después. Pero estabas en el mismo curso, pues claro. Claro, entonces 2008, claro, yo en esa fecha entré a la universidad. Imagínate, ya son 18 años que nos conocemos, y yo creo que eso nos da la facultad para decir que todo el proceso que nosotros hemos seguido, primero con lo de la amistad, el conocernos, el compartir, porque no nos vamos a hacer santos tampoco. O sea, sí, alguna vez nos hemos pegado los algunas haciendo tertulia, conversando, haciendo bromas, chistes. Nuestras parejas, esposas ahora ya, también nos llevamos, hacemos un grupo chévere siempre, y esto es lo que te da también la aeróbica, o sea, el conocer gente, el tener la posibilidad de fortalecer amistad, y creo que eso pasó entre nosotros. Entonces yo creo que hay muchas aristas que podemos relacionarlas con lo de la aeróbica. Y ya para finalizar, ¿tú hasta qué edad consideras que se puede dar clases, que uno puede estar acá arriba en la cima como profesor de aeróbicos? ¿Y por qué te retiraste tú? ¿Cuál fue el motivo? A ver, yo voy a responder la segunda pregunta. Yo me retiré principalmente porque tengo una lesión de la columna, y ahora ya también me han afectado mis rodillas. Entonces, el estar trabajando en diferentes superficies que capaz no son las adecuadas, me estaban llevando a ya tener algo crónico, principalmente en la columna. Además, se confabuló también el hecho de que ya doy clases de un colegio, soy profesor, lo de las planificaciones, atención a padres, hay muchas cosas que uno como docente también tiene, y también uno de los factores que me ayudó a decidirme no a retirarme, porque no me he retirado. Si a mí me dicen, ven, ayúdame a dar una clase, a colita, esto, yo voy, o sea, yo lo puedo hacer. Pero también fue el hecho de ya centrarme y dar tiempo a mi hogar y a mi casa. ¿A qué edad crees que, más o menos? Yo no considero, no podría decirte una edad. ¿Sabes por qué? Porque si la persona que está al frente tiene sus capacidades físicas intactas y su capacidad de creación y motricidad normales, podría seguir dando y trabajando. De hecho, quien te dije que fue mi mentor en esto de la aeróbica, cuando yo inicié, él ya tenía unos casi 60 años. Y tengo entendido que hasta antes de la pandemia, él seguía dando clases. Y más o menos tú ya podrás darte cuenta que
posiblemente él debe haber estado dando clases hasta unos 70 años capaz. Pero yo decirte 55 años, 60 años, ya porque no te da ni el físico de forma visual, no. Yo no podría decirte porque considero lo que te dije antes. Andrés, ¿por qué te retiraste? A ver, yo creo que, como te decía, el cuerpo demanda cierto espacio de cuidados y todo lo demás, y yo creo que fui una de las personas que cuando estamos en plena juventud haces mucha actividad física, y ese exceso de actividad física conlleva otras limitaciones, otras complicaciones. Obviamente me operaron el ligamento cruzado y a partir de eso dejé de dar actividad física o la aeróbica, y obviamente fue un proceso largo para recuperarme. Tenía de mano hacia fútbol, hacía aeróbicos y aparte también era árbitro de fútbol. Entonces las tres combinaciones de domingo a domingo, no había descanso, entonces eso afectó mucho al cuerpo. Ojo, estudiando la actividad física, pero con muchas necesidades en ese tiempo que te obligaba a estar inmerso en las tres actividades, porque la gente va a decir, pero oye, qué locos, ¿no? O sea, son docentes, se estaban preparando y hacen capaz todo lo contrario, abusas de tu cuerpo, sabiendo las consecuencias, pero habían otras cosas que también demandaban ese espacio y para poder sobresalir, ¿no? Y cumplir con las metas trazadas. Entonces fue uno de los espacios que dije, ok, yo sí voy a dejar a mí me encantan los aeróbicos. O sea, yo veo, la verdad, ya Roberto ya no le veo hace tiempo en las clases, a ti sí te veo en todo lo que compartes y todo, y algún rato digo, tengo que irme a una clase de Edison, pero como alumno. O sea, yo quisiera regresar, pero como alumno, o sea, no como instructor, porque ahí viene la otra contestación que decías del Roberto, ¿hasta cuándo una persona tiene que dar clases? Yo creo que es hasta que sientas el tiempo y el espacio que fue suficiente como para hacerlo. Cuando creas que realmente si vas a dar una clase no va a ser la misma que fue hace 10 años o 15 años, donde ya no haya motivación, donde la gente realmente vea que ya no es productivo y donde tú te sientas realmente que ya no eres la misma persona y la misma clase, ya no surte el efecto como tal. Ese es el momento adecuado como para decir, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que quise, he logrado muchas cosas y creo que es tiempo suficiente como para dedicarme a otra cosa. O sea, edad no creo que haya, pero sí el tiempo, justo el tiempo como para saber cuándo decir, muchas gracias, llegó mi momento de retirarme, como en todo. Si en el fútbol te ponen de 33 años y eres un viejo, y yo tengo 43 años y no me siento para nada viejo, pero en el ámbito profesional te ven como un viejo ya. No es así, ¿no? Yo creo que es el espacio como para saber y decir, hasta aquí llegué y no más. Entonces yo creo que fueron las dos cosas. En mi caso, como te digo, la parte médica y obviamente el espacio como para decir, creo que ya cumplí un ciclo, capaz hubiese sido bueno seguir mucho más allá, llegar a la Carolina para que más gente te conozcan, capaz de algunos chicos que están por allá decir, yo sí le conocí o yo sí tuve una clase con él, capaz si era bueno o no era tan bueno como dicen, cosas, ¿no? Cosas de la convivencia, lo de la convivencia y todo, pero yo en lo posible, en lo que hice, disfruté. Y creo que en todo el tiempo que estuve dentro de la aeróbica, lo hice bien porque lo disfruté y lo quise mucho y mis alumnos y alumnas me decían que les gustaba mucho y me quedo con eso. Pocos entenderán, ¿no? Lo que significa disfrutar de la clase de aeróbica. No, sí les ubican todavía. Yo sé que todavía hay gente que les ubica. Pues ahí escriban en sus comentarios. Yo sí le ubico, yo fui alumna de él, estuve en sus clases y todo lo demás. Sería importante ese tipo de comentarios. Chicas, ¿sí? del Comité del Pueblo, no se olviden. A ver si, mira, se me ocurrió ahorita, la verdad.